Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy y empezamos con un nuevo tema que ya es la nueva unidad del periodo académico. Se les recuerda que hasta el día de hoy deben de enviar la evaluación del primer parcial. Entonces, solo como recordatorio, la evaluación del primer parcial, ustedes deben, ¿sí?, de ejecutar 4 ejercicios prácticos. ¿Se acuerdan que les decía que les iba a dar un número definido, pero en esta parte ya les dice ya estandarizados y se encuentran aquí? Cada ejercicio tiene su valoración y sus indicaciones. ¿Qué deberán que hacer? En la plantilla de entrega de actividades, enviar una captura por cada ejercicio realizado y el enlace del ejercicio subido a su Drive. Esta evaluación deberá ser subida de manera individual y en el caso de que exista alguna copia, se colocará la asignación o la nota de 0. Entonces eso es muy importante para proceder a revisar y cuadrar las notas. Yo las actividades ya estoy calificando, ustedes ya van a ir viendo también en la plataforma que les van a ir respondiendo. Y como les decía, hasta el día lunes yo les entregaré las notas ya calificadas, sí, sus promedios finales. Entonces, por favor, chicos, para que revisen, lean los ejercicios, realicen correctamente y lo puedan contemplar. Esta actividad, no se olviden que es directo al parcial, una de la evaluación del primer parcial, y las otras actividades que están ya generadas igual. Hay compañeros o hay estudiantes que no han entregado, entonces tienen máximo igual hasta el día de mañana poder entregar. En el caso que no hayan entregado, se les indicará que ya no se puede recuperar esa nota y se les asignará la nota de 0. Como ustedes al final de cada periodo o parcial se hace el seguimiento, por lo cual ya damos reportes, a más tardar el día lunes se necesita generar ese reporte, por lo cual es lo que ya les estoy indicando que deberán realizar las entregas, ¿sí? Yo les he dado todo el tiempo necesario para que puedan entregar atrasados y por esa situación ya no se receptará posteriormente, ¿no? Entonces eso, chicos, para que lo tomen en cuenta, revisen y con eso podamos continuar. En el segundo parcial ya vamos a ver 3 unidades más. Entonces la unidad 4 va a ser manejo de errores y excepciones, la unidad 5 colecciones y la unidad 6 interfaz gráfica. Vamos a ver también en la unidad 7 conexión a base de datos, pero vamos a ver la parte introductoria, ¿no? Cómo hacer la conexión y también de la parte gráfica, la parte general, ¿no? Lo que es importante, lo que es principal, y vamos a ir manejando cada una de estas acciones. Es importante que cuando ustedes revisen y manejen cada una de estas acciones, ustedes tengan en cuenta todos los procesos que vamos a trabajar y vamos a manejar. Entonces es importante que todos los temas que nosotros hemos ido viendo es directamente programación. Pero ustedes hemos visto por consola. Ahora ya vamos a ver la parte gráfica. Es importante también, chicos, que ustedes tomen atención, que vayan aprendiendo la parte ya esencial, porque en forma general hemos visto lo que es consola, pero la consola es la que me va a permitir realizar todos los proyectos gráficos necesarios para poder ejecutar un proceso y que tenga una funcionalidad. Es importante que ustedes tomen en cuenta siempre la programación orientada a objetos, porque siempre va a haber objetos, clases, librerías, clases complementarias. Entonces, por lo cual esto va a ser necesario para poder en cualquier programación utilizarlo. Entonces, vamos a arrancar con este tema que es la unidad 4, que son manejo de excepciones. Entonces, vamos a ver qué es una excepción, cómo se lo va a manejar o de qué se trata. Una excepción en sí, nosotros lo vamos a encontrar como un mecanismo de control para la visualización de los errores en tiempo de ejecución. Es decir, que al momento de ejecutar mi aplicación va a visualizarme un error. Digamos que ingresé mal una letra, ingresé mal una librería o no ingresé nada y estoy solicitando un dato.
Entonces me va a permitir, mediante estas excepciones, hacer ese control y visualizar qué errores va a tener. Por eso, en esta parte de excepciones, me va a permitir generar un mecanismo para que dentro de la aplicación, cuando se ejecute, se produzca ese error y se visualice. Aquí es importante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede si no se puede abrir un fichero? ¿Qué sucede si no se puede enviar un mensaje? ¿Qué, qué pasa si devuelve un valor entero o nulo? Deberá retornarme un mensaje o una alerta. Entonces, es importante conocer para qué sirven las excepciones. ¿Para qué sirven las excepciones en forma generales? Para poder detectar situaciones inusuales en la ejecución, manejar o controlar, los posibles errores directamente y que al momento de que tenga un proceso o una acción se puedan dividir este proceso y se maneje mediante controles, se podría decir, los errores que se necesiten ir visualizando. Ahora, al momento de manejar las excepciones se va a manejar que dentro de Java se maneje un objeto y mediante este objeto se va a ir interactuando y va a retornar el valor. Se lanza, se podría decir, se llama a una parte del código que capture y se trate de que visualiza ese error o esa excepción. Ahora, vamos a ver cuál es la jerarquía de excepciones. Nosotros vamos a tener el objeto y al momento de manejar un objeto va a tener un throwback. ¿Qué viene a ser un throwback? ¿Qué viene a ser mi padre, el cual va a decir, esta excepción va a almacenar, ¿sí? Y va a tener dos procesos, el de error directamente y la excepción que cuando proceda algo va a realizar algún proceso, ¿no? Entonces es por eso que dentro de las excepciones, dentro de la jerarquía, se puede derivar de un error y eso se puede relacionar con algún proceso directamente de mi máquina que pueda generar el sistema operativo. Y las excepciones derivadas por las exceptions, en cambio, que vienen a ser tratadas de acuerdo al programa que se esté compilando, directamente al código, se podría decir el término. Entonces tengo estos dos tipos, el error que viene a ser vinculado a la parte del sistema operativo, del hardware de mi máquina, y en cambio las partes de la exception vienen a ser tratadas por el código, la programación que yo realicé al momento de compilar. Entonces esas dos cuestiones son las que manejo. Dentro de la jerarquía de excepciones, no es necesario tratar algunas excepciones en tiempo real. Por ejemplo, excepciones aritméticas, excepciones de salidas aritméticas, de puntos nulos o vacíos y de seguridad. Entonces, ¿por qué no es necesario tratar esas excepciones? Porque al momento de hacer el tratamiento, yo puedo manejar el proceso. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que va a tener una excepción o la programación? El código se va a poder generar mediante un try, es decir, todo lo que esté correctamente o mi generación del proceso va a estar dentro de mi try. ¿Cómo inicializo mi try? Con las llaves abrir y cerrar con las llaves. Es decir, todo lo que se tenga que programar o todo lo que tenga que desarrollar se lo hace dentro del try. Ahora, en cambio, o a continuación, luego de la de paréntesis, yo coloco el cache, que es en cambio para capturar la excepción que genera. Entonces, yo le digo cache, captúreme mediante un objeto la excepción. Entonces, yo le digo que esa excepción que yo maneje o yo genere, ¿qué va a retornar? Va a retornarme, por ejemplo, le falta un print, le falta un objeto, le está retornando nulo. Les pongo ejemplos generales que ya vamos a ir viendo dependiendo. Entonces, si es que está todo correcto, se maneja en el try. Solo si es que en el tiempo de ejecución se podría decir visualizaría algún error o no se ejecutara o algún proceso, se ejecuta el cache. Si no, caso contrario, si está todo bien, no va a retornar ningún error o ninguna excepción. Esto es importante.
La otra parte que también vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, es que dentro del try vamos a poder generar varias excepciones. Entonces, puede capturar excepciones de entrada y salida y o una excepción general. Entonces, yo le puedo decir, captúreme solo excepciones de entrada y salida, perdón, o si no, una excepción general, en la cual me va a permitir ir interactuando el proceso de lo que se realizó. Ahora también es importante que al momento de generar una excepción, yo le puedo decir, en esa excepción, imprímame qué proceso va a salir o qué acción va a tener. Entonces ahí lo vamos a ir viendo cada una de las acciones. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Dentro del tratamiento de excepciones es necesario saber de qué va a heredar y cuáles van a ser sus tipos de excepciones generadas. Aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo siguiente. Una excepción se va a capturar en el primer catch que se ajuste a la excepción. Y al momento de capturar estas excepciones deben de ser desde el lugar primero que yo genere hasta las generales finales. Entonces aquí es importante que el bloque del cache no se lo entregue nunca, sino directamente se lo maneje en el caso de que exista algún botón, algún proceso o alguna acción. Entonces vamos a ver estos ejemplos, en el cual el trace va a tener su código, ¿sí? De generar y su cache. Entonces aquí, si yo genero un cache IO de excepción, va a ser de entrada y salida, y luego la excepción general. Si hago de esta manera, ¿cuál va a ejecutarse primero? Siempre va a ser el de entradas y salidas de excepción. Y en cambio va a generarse directamente la excepción general. Siempre o va a importar mucho al momento de generar esta excepción, ¿sí? Y en el orden que yo lo coloque. Si no lo coloco bien, o sea, se me va a generar ese proceso, ¿ya? Tenemos el tratamiento de las excepciones. Nosotros también, una vez que ya genere esta excepción, también le puedo colocar un finally. El finally va a ser siempre y cuando hayan generado el try catch, es decir, mi proceso de excepciones, finalice con tal proceso, ¿sí? Y este proceso siempre se lo va a ejecutar independientemente si se generó el proceso o no se generó el proceso. Entonces, el finally siempre se va a ejecutar o se va a desarrollar. Entonces, dentro de una excepción es importante conocer y capturar cuál es el proceso en la excepción y qué visualización va a realizar. Al momento de realizar estas excepciones, al momento de llamarlas, se debe de considerar la propagación y el lanzamiento de esta se va a manejar con un throw. El throw me va a permitir decirle, genéreme este método con un proceso de excepción aritmética, de entradas y salidas, excepción general, o dependiendo de lo que yo vaya a trabajar o manejar. Los tipos de excepciones, como vimos, era de aritméticas, generales, null point, es decir, números, puntos nulos, seguridades de excepciones y otras más. Sí, que hay varias, pero las más utilizadas son estas para que se puedan manejar. Ahora, al momento de crear las excepciones, es importante que al momento de generarlas se debe de crear un constructor y agregarla por defecto que se acepte un string. Entonces ya ese constructor ya viene generado, ya viene manejado y ya no necesariamente yo le tengo que generar el constructor, sino que automáticamente se va a generar. Y aquí no hace falta, se podría decir, generar el constructor, sino ya por defecto se lo genera. Pero si yo, en el caso de que necesite añadir algún atributo, algún método o alguna acción, ahí sí tengo que generar mi proceso de excepciones.
Entonces, esto es lo que me va a permitir hacer una excepción. Ahora bien, cómo yo manejo mi proceso de excepciones depende de mi programación. Es siempre más utilizado para lo que utilizamos cuando generamos procesos de almacenamiento o hay procesos de bases de datos, lo que son las excepciones. Pero no significa que no se deberán utilizar, sino que sí se utiliza, pero de manera más obligatoria es cuando son estos procesos. Entonces, para poder hacer un proceso de excepciones, doy proyecto, nuevo proyecto, Java Application, siguiente. Y le voy a poner programa de excepciones. Entonces, cuando yo genere un proceso de excepciones, lo importante es conocer qué voy a manejar dentro de mi try catch y genero, ¿no? Entonces yo voy clic derecho, voy a crear un paquete de mis clases, porque siempre se va a manejar por programación orientada a objetos, lo más recomendable, pues no significa que no se podrá manejar try catch en mi programa principal. Sí se lo va a poder hacer, pero es recomendable poderlo organizar con orientado a objetos. Clic derecho, Java Class, y digo clase de excepción. ¿Ya? Aquí yo voy a generar mi método. El método que yo quiera trabajar. Public, voy, método de agregar, supongamos, abro, cierro paréntesis, y aquí yo le indico, ¿no? ¿Qué va a realizar mi proceso de agregar? Supongamos que va a agregar valores. Entonces yo le digo, abrir, abro, cierro llaves, y aquí hago mi proceso. Pero dentro del método yo quiero generar una excepción. Entonces manejo try, abro, cierro paréntesis, y luego le coloco lo que es el catch. Dentro del catch, ahí sí puedo poner directamente exception y la variable e, es decir, creo un objeto de tipo excepción. Abro, cierro paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya generé esta excepción y digo que ahora genero o recojo esa excepción. ¿Cómo la recojo? Lo puedo hacer en un string excepción es igual a mi punto get message punto to string. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este momento? Es que estoy recogiendo en una variable string el mensaje que va a tener la excepción más el convertirla con string. Y de ahí sí puedo imprimir system.out.println, pongo entre comillas, resultado de excepción, ¿ya? Más mi variable de la excepción recogida. Entonces el getMessage me va a permitir recoger los valores de esta excepción. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito agregar otro tipo de excepción que sea de entrada y salida? Yo aquí le puedo poner cache, ¿ya? IOE exception, IOE exception, abrir y cerrar llaves. ¿Qué va a pasar aquí? Que debo de importar esa librería. Si son excepciones generales, no hay problema. Pero si en cambio agrego otra librería que sea de tipo excepción, que no sea la general, deberé importar esa librería. Una vez que importe la librería, me va a decir que ya generé una excepción y no necesito generar otra tercera. Entonces, lo más recomendable, si yo lo hago de esta manera, ya tengo esta excepción general. Entonces, aquí el cache yo tengo y digo, ¿remuevo la cláusula o no la remuevo? Depende de lo que yo necesite o yo desee generar. Si yo deseo aquí, yo igual le hago un string a es igual a ioe punto getMessage punto toString. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, si me sale esta opción, me voy a pedir remover. ¿Y qué pasó? Se removió la anterior.
Si no, caso contrario, ya funcionó correctamente la otra excepción. Entonces, una vez que ya tengas estas excepciones, sí, les comenté para no solo agregar una, depende del proceso que yo genere. Aquí genero mi proceso de desarrollo. Por ejemplo, agregar. El agregar significa que voy a crear dos variables de tipo string usuario y le voy a agregar en esta variable a Carla, ¿ya? Y en la otra le voy a agregar string clave es igual a 1, 2, 3, punto y coma. Y de ahí le voy a decir system.out.println y le voy a decir valores agregados, ¿ya? Pero obviamente voy a hacer otros procesos, pero al final genero la acción. Entonces aquí ya tengo mi proceso de agregar y si pasara algún problema en este proceso de generar alguna comparación, alguna consideración, pues ¿qué va a pasar? Es que no va a generar algún proceso. Y les pongo un ejemplo. Voy a poner string a punto y coma y le voy a decir si, entre paréntesis, a punto equals, es decir, si es igual a qué, ABC, voy a abrir paréntesis y cerrar paréntesis, ¿ya? Paréntesis, llaves, perdón, ¿ya? Digo, si A es igual a igual, ¿qué va a pasar? Inicialice A. Ya me sale por defecto que inicialice. Ahora le puse null para que me retorne. Si no, caso contrario, else, voy a poner system.out.println no hay datos, ¿ya? Y voy a ejecutar este método. ¿Cómo voy a ejecutar el método? Voy a mi programa principal y digo, creo un objeto de la clase C, excepciones, ya, obj, es igual a new, C, excepciones, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Y ahora sí, objeto E punto, como no me da la opción, ¿qué necesito? Primero importar mi clase. Y ahora sí, otra vez pongo punto y le pongo y le llamo a mi método de agregar. Ejecuto el mismo, ya, se está ejecutando. ¿Y qué pasó aquí? Me sale la excepción, intro main es un null exception. Entonces aquí me está saliendo un botón o una acción que me dice en qué línea, en la línea 34. Que aquí dice en la excepción estoy agregando este get message que estoy recogiendo. Y dice que es un nulo, que esa excepción me está retornando nula. Entonces, como es nula, no me va a poder visualizar ese mensaje. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito esa excepción? ¿Qué más puedo poner? Es decirle, de vez de ese, directamente punto. Aquí le voy a poner punto. Varias opciones tengo, pero la que voy a escoger es la de get state trace. Y le voy a comentar esta para que se den cuenta que les va a visualizar. Entonces aquí me dice resultado de excepciones y me va a dar y me va a retornar todo este valor del getTraceCache. Si yo le doy punto, aquí si yo le convierto a toString, ¿qué va a pasar? Que se convierte a toString. ¿Qué opción más puedo ponerle? Aquí punto get location message y voy a ejecutar y aquí me dice resultado de excepción nulo. Si yo le pongo solo getMessage, punto, getMessage, ejecutarse, ¿sí? Resultado de excepción nulo. ¿Por qué? Porque aquí me dice la variable 1, null, punto equal, ¿se va a poder ejecutar? No, entonces como ya desde aquí no se pudo ejecutar, me visualiza el cache y se va a este cache y retorna ese mensaje de excepción, que no existe nada, que no hay ningún proceso.
Pero si yo aquí de vez de null le colocara 3, 4, 5, ya, ejecuto, ahí sí dice no hay datos, porque ejecuta y ya no va por el cache. Pero si un caso aquí yo le colocara null, no me va a permitir hacer la comparación y va por el proceso de la cache de excepciones. Chicos, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Estamos claros? ¿Sí entendimos lo que son excepciones? Que es un tema sumamente fácil, sumamente pequeño, no tenemos, no es mucho, solo la definición, los tipos y los manejos. O sea, que prácticamente es lo que hemos visto, ¿no? La definición de una excepción, qué tipos de excepción están y los manejos que se va a contener. Entonces, no es muy complejo la parte de excepciones porque para manejar excepciones ya vamos a ir realizando más programación avanzada, que es en las interfaces gráficas, que yo voy a almacenar un botón, voy a generar un proceso, voy a generar alguna acción que ya tenga más secuencias de programación y obviamente ahí sí voy a necesitar mi try catch. A la final siempre es recomendable en un método colocar el try catch por cualquier situación, que si no, si tengo aquí algún error y no me está visualizando, pues por el catch me está generando esa acción. ¿Estamos claros, chicos? ¿Preguntas? ¿Puede volver a repetir, ingeniera? ¿El manejo de excepciones, el ejemplo? Sí, por favor. Ya. Ya, en un minuto. Ingeniera, un Dígame. favor, no sé si de pronto porque estoy en el teléfono, aquí yo no puedo visualizar bien la pantalla, o sea, no se ve todo como Ingeniera, buenas borroso. noches. Disculpe, no se entiende. No veo nada. Tenga la bondad de hacerle más clarito, aclararle la pantalla. Disculpe. ¿Se logra ver? ¿Me confirman? Ahí está más amplio. A ver, espérame un ratito, vuelvo a compartir. Ahí. ¿Me confirman si se logra ver? Sí, ahí sí ya se ve. Gracias, ingeniera. Disculpe la molestia. Ya. Ya, entonces no hay problema. Tienes solo un minutito. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué gusto. Ya. A ver, les repito nuevamente qué es un manejo de excepciones. Voy a hacer otro método. Ya, digo public, voy, método de imprimir. ¿Ya? E ingreso el proceso y lo hago. Quiero imprimir, digamos, la tabla de multiplicar, ¿sí? Del 3. Ya, les pongo un ejemplo. Entonces yo deseo hacer la tabla de multiplicar del 3. Entonces, ¿cómo hago este proceso? Yo lo digo, tengo que hacer mi tabla de multiplicar, mi ciclo repetitivo y así, ¿ya? Pero lo voy a manejar con excepciones. Entonces digo try, ¿ya? Y dentro del try luego le coloco el cache, abro, cierro, y aquí le coloco la excepción general.
La E puede ser E, A, B, C, W, el valor que yo desee colocar, ¿no? Y aquí yo tengo que imprimir mi excepción. Entonces, para imprimir mi excepción le pongo system.out.println, ¿sí? Le voy a poner excepción, ¿ya? Más mi getMessage, ¿ya? Entonces aquí si es que ocurre algún proceso dentro del try, algo que no funcione o algo esté incorrecto, pues me va a visualizar esa excepción, me va a lanzar eso. Entonces voy a hacer el proceso de imprimir y digamos for un int y es igual a 1, punto y coma, y menor que 12, menor igual que 12, punto y coma, y más. Abro, cierro paréntesis y hago mi tabla de multiplicar. Entonces digo int p es igual a i por 3, punto y coma, y digo ahora sí voy a imprimir system.println, ¿ya? Y le pongo, entre comillas, tabla, ¿sí? Más mi t, punto y coma. Y ahora voy a llamar a este método. ¿Cómo lo llamo? ¿No es cierto? Creando mi objeto y ahora le digo a mi objeto es punto, ¿ya? Punto, método de imprimir, punto y coma. Voy a comentar este y voy a ejecutar. ¿Qué pasó aquí? Se ejecutó la tabla de multiplicar. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, está mi resultado. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí, de vez de 1, le digo, ahora multiplíquese por 0? Desde el 0 empieza. Entonces, como es 0, no hay ningún problema que se multiplique 0 por el número y va a salir desde ahí. Pero, ¿qué pasaría si de vez de 0 pongo null? Ya, primero aquí ya me sale un error. ¿Se dan cuenta? Pero si yo le digo ahora no, si empieza desde 1, pero yo le voy a poner un i, n es igual a 3, punto y coma, y le digo i por n, y se va a ejecutar, que ahí estaríamos la tabla de multiplicar normal. Ahora sí, le pongo de vez de 3, le pongo null. Me va a decir, un entero no puede ser declarado como null. No se puede generar. Los null solo se generan con variables string. ¿Ya? Entonces, yo le digo a este string punto, no, le convierto integer punto parser int n, pero solo es para probar, ¿no? O sea, para probar la excepción. Entonces aquí la excepción que va a salir, null, porque está incorrecta, ¿ya? Entonces ahí estamos con este proceso para poder generar la situación. Solo siempre cuando visualice algún error, no se va a ejecutar lo demás, pero sí se va a ejecutar la parte de excepciones, ¿no? ¿Estamos claros? Ahí un poquito, obviamente el proceso, varía, ¿no? O sea, depende de lo que yo haga aquí. Y aquí ustedes van a ir viendo qué acción se va a generar. Esto es lo que me pide que cumpla esta función, este proceso. Pero lo que yo hago con esas excepciones es que si es que algo ocurre, algún error tenga dentro del código que no me permita continuar, ya me genera el proceso de excepción. Sí. ¿Preguntas? Disculpe, ingeniera, cómo comenzamos el proyecto? ¿Con qué? ¿Con string, con import o con excepción? Eso tenga la bondad de explicarnos. A ver, O con public. Un Gracias. proyecto depende de cómo o de qué requerimiento se necesite. Siempre lo más recomendable que va a empezar es con mi main principal y de ahí se van a empezar con las clases, ¿ya? Las clases van a tener métodos o variables. Entonces aquí pueden ser variables declaradas, van a ser constructores, ¿sí? Y pueden ser los
métodos. Entonces, depende de lo que requiera el ejercicio. Un proyecto puede empezar por variables, por constructores o por métodos. Entonces, por ejemplo, una variable, digo, digamos, valor, punto y coma, string, valor 2, doble, valor 3, ¿ya? Y deseo generar los constructores. Doy clic derecho, insertar, constructor, perdón. Insertar código, constructor, y digo selecciono todos y se genera el constructor de mi excepción. Ahora mis métodos, los métodos va a manejar. Ahora cada método depende del proceso, genera su acción, pero lo que ya va a empezar siempre es con el try y terminar con el catch. Eso como para poder manejar problemas en el desarrollo o en la parte de ejecución o compilación del ejercicio. ¿Preguntas? Entonces, disculpe, ingeniera, va a empezar con catch o métodos. Algo así me dijo. No, va a empezar dependiendo de lo que da el ejercicio, o variables, o constructores, Ya. o métodos. Si una variable empieza, ¿cómo empieza? Con un tipo de dato y un nombre. Un constructor, ¿con qué va a empezar? Ya. Con un tipo, el nombre y los valores de entrada. Un método, ¿cómo va a empezar? Con un tipo de método, un valor de dato que va a devolver, el nombre del método y la entrada de datos más el proceso. Entonces depende, ¿no? Entonces, si yo quiero voltar a las excepciones, que es el tema que estamos viendo, ¿cómo manejo las excepciones? Va a arrancar desde un try, abro llaves, genero el proceso que tengo, el proceso que yo voy a generar. Cierro el paréntesis, luego va el cache, manejo mi excepción, mi objeto de excepción y mi mensaje de excepción, ¿no? Esos son cuando se maneja excepción, ¿sí? Cada proceso tiene su inicialización. No es lo mismo, como les digo, un método, una variable, un constructor. Siempre va a depender de lo que se requiera cada uno de los procesos. ¿Ya? Sí, ya vamos entendiendo poco a poco. Ya. ¿Alguna pregunta más? Disculpe, ingeniera, ¿y para qué es el package, algo así? Porque El paquete. Ya. todos los ¿Por qué le programas genero empiezan. siempre esto? Es para poderle agrupar. Por ejemplo, ustedes tienen, digamos, tienen ciertos valores, ¿ya? O ciertas clases o ciertos archivos. ¿Qué hacemos nosotros? Ordenarlos mediante una clase. Entonces, en esta clase yo lo agrupo y le digo, todo en esta clase va a tener archivos, ¿ya? O por ejemplo, cuando ustedes dicen, voy a hacer deberes, mis deberes los voy a manejar en una carpeta que solo sea de programación orientada a objetos y otra carpeta va a ser solo, digamos, metodología. Entonces ese paquete que me permite es agruparlo nada más, para saber que aquí solo van a estar clases, que solo aquí van a estar un tipo de información. Esos son los paquetes. Disculpe, ingeniera, y solo para hacer eso de que dice decepción, utilizamos el paquete, algo así. Claro, para clases, para crear clases, cualquier clase, sea excepción, sea objeto, sea herencia, polimorfismo, sea cualquier clase, yo genero el paquete solo para poder agrupar. Siempre empezamos con paquete. Exacto. Ya, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí para que terminen de hacer los ejercicios de la evaluación parcial que tienen solo hasta el día de hoy. Nos vamos a quedar hasta aquí para que puedan continuar con los ejercicios y cualquier duda o inquietud el día de mañana se habilitará el foro de tutorías
para que se lo realice. Y si es que alcanza a terminar las notas de calificar, les indicaría. Si no, el día lunes igual les llamaré a reunión para darles sus notas, ¿no? Eso, chicos, nos vemos. Si no tenemos preguntas y cualquier duda me escriben por interno, ¿no? Pasen bien y hasta luego. Gracias, ingeniera, que tenga una bendecida noche. Cuídense, hasta luego, chicos.